Bien, hermanos, vamos a ir a la Biblia, hermanos. Vamos a ir al capítulo 16 de Mateo, hermanos. Es algo importante, hermanos, que necesitamos ver, porque de aquí, hermanos, se contestan varias preguntas que tal vez aún no hemos comprendido, hermanos. ¿Cuántos saben, hermanos, que Jesús es el Cristo? Amén. A ver, levante su mano. ¿Cuántos saben que Jesús es el Cristo? Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hoy vamos a ver un poco del contexto del por qué, hermanos, Dios le dio a Pedro esta revelación. Jesús, tú eres el Cristo. Amén. Bien, hermanos. Y entonces vamos a leer, hermanos, vamos a leer 3 pasajes del capítulo 16, hermanos, y entonces vamos a poder contestar algunas cosas, hermanos. Yo quisiera que ustedes pusieran toda su atención, mis hermanos, porque es importante este punto para que nosotros sepamos que la fe en la que estamos, hermanos, es la fe bíblica. La fe en la que estamos, hermanos, es la fe que Dios nos dejó en las Escrituras. Dice así, hermanos, Mateo capítulo 16, desde el versículo 1, hermanos. ¿Sí? Amén. Dice así la palabra: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Vea eso, le pidieron que mostrase señal del cielo. Ajá. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue, hermanos. Bien, oremos, hermanos. Amado Padre, en esta hora pedimos que tu palabra, Señor, nos sea revelada. Pedimos, Padre, que el conocimiento que tú has revelado al hombre, Señor, también sea, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, nos ayude a entender lo que tú has dado al ser humano y que nuestros corazones, Señor, tengan la fe para recibirla. Que nuestros corazones, Señor, no estén, Señor, dispersos, extraviados, lejanos de ti, sino que nosotros, Señor, seamos bendecidos porque tú nos des la revelación de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, la señal del profeta Jonás, y que esto es anuncio de nuestro Cristo, Padre. Pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros y que tu palabra, Señor, nos traiga claridad. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces dice el Señor Jesucristo: ustedes saben distinguir las señales de los cielos, pero no saben distinguir las señales de los tiempos. ¿A quién se lo dijo esto, hermanos? A los fariseos y a los saduceos. Bien, ¿cuántos años tienes tú, Brandon? 9. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en el tiempo de Jesús, los niños a esta edad de Brandon ya se sabían de memoria el Pentateuco? Los 5 libros que nos dio el Señor. Ajá, los primeros 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Por qué se lo sabían, hermanos? Porque en la sinagoga los niños eran apartados y los ponían a estudiar la palabra. Y todos los niños, hermanos, recibían esta instrucción. Sin embargo, quienes demostraban talentos para aprender la palabra, quienes la atendían, quienes la aprendían, hermanos, eran seleccionados para que ellos continuaran aprendiendo. Entonces, imaginemos, hermanos, que Brandon, hermanos, ha demostrado que tiene, hermanos, una inteligencia para comprender muy bien la palabra. Y la aprende muy bien, de manera que hasta se la memoriza súper fácil. Entonces, él sería apartado para que otros maestros lo fueran enseñando. Y entonces, hermanos, Brandon no se iba a dedicar al oficio familiar, ¿no? O sea, había niños que venían de familias de agricultores, de pastores, de artesanos, así, hermanos.
Pero cuando terminaban esta instrucción en las sinagogas, hermanos, cada niño pues sabía la palabra, pero se dedicaba al oficio de su familia. Pero los niños que eran seleccionados, hermanos, eran enseñados ya por un maestro y continuaban toda la vida siendo enseñados, siendo preparados para que después ellos fueran escribas, ellos fueran intérpretes de la ley. Y la tradición o el grupo dominante de ese tiempo eran los fariseos. Entonces vemos aquí, hermanos, que fariseos y saduceos, dos grupos importantes. Ahí ve, hermanos. Sí. Fariseos y saduceos. Ajá. Fariseos y saduceos vinieron al Señor Jesucristo y le dijeron: danos una señal del cielo. Vean esto, hermanos. ¿Qué piden ellos? Una señal. ¿De dónde, hermanos? Del cielo. ¿Para qué querían ellos una señal del cielo? Para ver si era Jesús. Ellos querían ver una señal del cielo para creer, hermanos, en Jesús. Esto es lo que ellos demandaban: danos una señal del cielo para creer en ti. ¿Sí, hermanos? Ellos querían saber, hermanos, si Jesús en verdad era el Mesías prometido. Pero, hermanos, Jesús, ¿qué les contesta? Ustedes saben ver las señales que tenemos y saben hasta qué clima vamos a tener. Si habrá buen tiempo o no habrá buen tiempo. Ustedes saben distinguir eso. Pero las señales de los tiempos no las saben distinguir. O sea, ¿en serio no las saben distinguir? Son hipócritas. Jesús les dijo: son hipócritas. ¿Y por qué les dijo Jesús que son hipócritas, hermanos? Porque, como les acabo de explicar y comentar, estas personas llevaban toda la vida, hermanos, estudiando la palabra. Toda la vida, hermanos, desde pequeños. Y ellos sabían la palabra, hermanos. Ellos sabían lo que había dicho Moisés. Ellos sabían lo que habían dicho los profetas. Ellos sabían lo que decían los salmos, hermanos. Pero no podían, hermanos, creer que ese Mesías sí era Jesús, hermanos. Aquí lo voy a poner. La ley, los salmos, los profetas. Todas estas cosas, hermanos, hablaban acerca de ese Cristo. Había señales, hermanos, que la ley, que los salmos, que los profetas anunciaban acerca de Cristo. Pero ellos, hermanos, no creían que Jesús era ese Cristo. Y por eso venían y decían: danos una señal. Danos una señal para ya creer en ti. Juan 10, 24, hermanos. ¿Quién puede leer Juan 10, 24? ¿Qué nos dice Juan 10, 24? Los judíos le rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en vilo? Y si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Ya vieron, hermanos? ¿Hasta cuándo nos tendrás así, en expectación, en vilo? ¿Hasta cuándo nos vas a turbar con esto? Si tú eres el Cristo, ya dínoslo abiertamente. Por eso, hermanos, ellos pedían una señal para ver si Jesús era el Cristo. Pero Jesús, hermanos, toda la vida de Jesús era una señal. Toda la vida de Jesús era el cumplimiento de cada una de estas palabras, hermanos, que Dios dejó, tanto en la ley
como en los salmos, como en los profetas. Entonces, hermanos, ellos fueron calificados como hipócritas por nuestro Señor. ¿Vamos bien, hermanos? Si ellos se sabían las Escrituras, y ellos sabían lo que decían las Escrituras acerca del Mesías, y si ellos habían visto cómo en la vida de Jesús se cumplían cada una de estas cosas, hermanos, no tenían fe simplemente. La palabra de Dios no moraba en sus corazones, hermano. Y por eso ellos decían, pues necesitamos una señal. Y en varias ocasiones Jesús les dijo, si yo les dijera, no me creerían. Aún aunque ustedes ven las obras, no me creen. ¿Sí, hermanos? Pero ellos decían, danos una señal. Pero Jesús no les dio una señal. Solamente les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Vamos bien? Sí. Aquí les voy a poner la señal del profeta Jonás. Y se va. Jesús en este momento estaba en Galilea, hermanos. Y él se va y cruza en una barca hacia otro lado, hacia Cesarea de Filipos, hermanos. Y los discípulos, hermanos, como dice ahí el versículo 5, hermanos, Mateo 16:5, dice que llegando sus discípulos al otro lado, o sea, ya habían cruzado esta parte, hermanos, en una barca, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Levadura, hermanos. Guárdense de la levadura. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Dice, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Y ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 12, hermanos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? Las malas enseñanzas. La doctrina, las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, hermanos. ¿Por qué está diciendo esto nuestro Señor Jesús? Porque unas horas antes, hermanos, estos fariseos y saduceos vinieron y le dijeron, danos una señal para creer en ti, danos una señal. Jesús no les da la señal y se van cruzando, hermanos, en la barca. Cuando llegan al otro lado, los discípulos dicen, no trajimos pan, ¿no? Chin, ya la regamos, no trajimos pan. Y Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y empiezan estos a discutir, ya ven, ya la regaste, Pedro, no trajiste el pan. Y entonces Jesús les dice, no, o sea, no me refiero a eso. Si el problema fuera la falta de pan, acuérdense, multipliqué pan entre 5,000 hombres, multipliqué pan entre 4,000 hombres, y sobró, y recogimos las canastas de eso. No entienden que no les digo del pan físico, les estoy diciendo que se guarden de la levadura de esos hombres que hace unas horas me preguntaron y me dijeron, danos una señal. Guárdense de lo que ellos enseñan. Guárdense de esas cosas que ellos predican y que no practican. ¿Por qué, hermanos? Jesús lo asemeja con la levadura. Y la levadura, hermanos, ¿qué provoca en el pan? Que el pan se esponje, ¿no? El pan se infle, se levante, ¿no? Hermanos, la levadura, hermanos, es un ingrediente que tiene un proceso de descomposición, ¿sí? Lo que pones
A lo que le echas la levadura, hermanos, ustedes preparan una masa y le ponen levadura, esa masa se va a inflar, se va a esponjar, porque lo que hace la levadura es hinchar, es descomponer, es fermentar, hermanos. Y por eso Jesús lo asemeja con eso. Las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, hermanos, ¿qué significan, hermanos? Que descomponen la palabra. ¿Se entiende esto, hermanos? Las enseñanzas de estos hombres descomponen la palabra. ¿Y en qué lo podemos ver, hermanos? Que no tienen fe. Lo primero es que no tienen fe, porque todas las escrituras estaban ahí. Ellos estudiaron las escrituras por años y años. Cada uno de esos hombres estudiaron las escrituras y no podían reconocer que Jesús es el Cristo. Aun cuando se las sabían de memoria, no podían tener fe, hermanos. Al contrario, ¿de qué manera se echaron a perder? ¿De qué manera se inflaron, se hincharon, hermanos? Haciéndose ¿qué? Orgullosos, vanidosos, engreídos, soberbios, hermanos. Esa es la levadura de los fariseos, hermanos, la que echa a perder a las personas. ¿Se va entendiendo, hermanos? Hay enseñanzas, hermanos, que parecen del Señor, que parecen bíblicas, pero lo que son es levadura de fariseos, levadura de saduceos, porque nos llevan a descomponer la palabra, porque nos llevan a no tener fe y provocan en nuestro corazón orgullo, vanidad, que seamos soberbios. Y con todas estas cosas, hermanos, perdón, hermanos, no podían ver, hermanos, que Jesús era el Cristo. Con todas las cosas en las que ellos se desviaron, hermanos, no podían ver en las escrituras a Cristo. Y ellos eran los maestros del pueblo, y ellos eran los encargados de enseñar la fe al pueblo, y no podían ver a Cristo, hermanos. Por eso Jesús les dijo: ustedes son hipócritas. Sabiendo la palabra, sabiendo las señales, no pueden creer. Al contrario, sus vidas han ido de mal en peor. Son sepulcros blanqueados, o sea, por fuera están bien, lucen bien, pero por dentro están podridos. Y hermanos, lo peor es esto, que no podían ver a Cristo, no podían ver al Señor. ¿Y qué necesitaban? Entonces pedían una señal. ¿Por qué? Porque si Jesús les hubiera mostrado una señal, ya dirían: sí, Él es el Cristo, hay que creer en Él. Pero hermanos, Dios dejó, hermanos, todas las escrituras para mostrarnos a Cristo, para que creyéramos en Él. La fe viene por la palabra de Dios, y la palabra fue revelada, hermanos, la palabra fue dada. Y estos hombres no quieren creer por la manera en que Dios dejó las cosas. Dios dijo: ahí está mi palabra, para que tengan fe en ella, de que cómo Cristo va a venir y va a salvar, cómo Cristo va a venir y va a restaurar las cosas, cómo Cristo va a venir, hermanos, a pagar por el pecado, cómo Cristo va a quebrantar a Satanás. Pero estos hombres no querían creer con la palabra que Dios dejó. ¿Qué pedían? Una señal, hermanos. Pero no les fue dada la señal. Dijo Jesús: solamente les va a ser dada la señal del profeta Jonás.
¿Sí, hermanos? La señal del profeta Jonás. ¿Quiénes han leído la historia del profeta Jonás, hermanos? ¿Quiénes han leído el libro de Jonás? Amén. Dios llama a Jonás y lo llama como profeta, hermanos, para que él vaya y anuncie el evangelio, anuncie el arrepentimiento en una ciudad que se llama Nínive. Pero Jonás, en lugar de ir a Nínive, se va huyendo a Tarsis. Y en la huida Jonás compra un boleto, hermanos, compra un pasaje para que se vaya en un barco lejos, huyendo de la presencia de Dios, hermanos. Y a veces esa es nuestra vida. Estamos huyendo de la presencia de Dios, hermanos. Pero miren, eso no es lo importante. El centro del libro de Jonás es la señal de Jonás, hermanos. ¿Qué pasa? Cuando Jonás va huyendo, va en el barco, Dios levanta una gran tempestad, una gran tormenta. La tormenta era tan grande, hermanos, que el barco se iba a partir en dos. Y toda la tripulación, vuelta loca, hermanos, empezaron a ver cómo le hacían para seguir a flote. Y empezaron a aventar todas las cosas para que el agua que cae, hermanos, no los inundara. Empezaron a sacar todo para aligerar el peso del barco y no se hundieran. Y andaban todos movidos, todos angustiados, porque el barco se iba a partir en dos, hermanos. Así es la tempestad que Dios levantó. Pero, hermanos, mientras todos estos hombres andaban apurados, Jonás estaba abajo durmiendo. Y cuando uno de los principales del barco lo checa ahí, lo encuentra ahí durmiendo, le dice: ¿por qué estás tú aquí durmiendo? O sea, nosotros estamos vueltos locos tratando de sobrevivir y tú estás aquí durmiendo. Y entonces todos los marineros empezaron a echar suertes. Dicen: esto nos vino porque es culpa de alguien. Y empezaron, hermanos, ahí de manera mística a decir: a ver, ¿es culpa tuya? ¿O es tuya? ¿O de quién es la culpa? Y cuando empezaron a indagar acerca de Jonás, él les dijo: es mi culpa. Esta tormenta es mi culpa, porque yo vengo huyendo de la presencia de Dios. ¿Qué hicieron, hermanos? Jonás dijo: si me arrojan, yo les aseguro que esta tempestad se va a calmar. Y aunque los marineros, hermanos, trataron de volver a tierra, no pudieron. Estaban metidos en esa tormenta. No podían hacer nada. Y lo que hicieron finalmente fue a tomar a Jonás y arrojarlo, hermanos. Y Jonás, hermanos, cayó al agua y se hundió. Y dice la palabra que entonces Dios preparó un gran pez que se lo tragó. Y Jonás estuvo en ese pez 3 días y 3 noches, hermanos. Después de eso, ese pez lo llevó a tierra y lo escupió. ¿Dónde? Donde no quería ir Jonás, hermanos. Pero, hermanos, no se murió. En un sentido figurado, no se murió. Pero el capítulo 2, hermanos, de Jonás nos enseña que Jonás fue a lo profundo, al Seol, que surgió de ahí, ¿por qué, hermanos? Porque lo que le pasó a Jonás no era cualquier cosa. Lo que le pasó a Jonás, hermanos, en esa gran tormenta que azotaba un pequeño barquito, hermanos, representa la ira de Dios. Representa la ira de Dios sobre la humanidad que está en pecado. Pero para que se calmara esta tormenta, hermanos, Jonás fue arrojado, hermanos, y se lo tragó un gran pez, hermanos. Y ahí estuvo 3 días y 3 noches anunciando, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer. Hermanos, esta gran tormenta es la ira de Dios, que está sobre el pecador, que está sobre la humanidad, hermanos, que ha afrentado a Dios, que ha desobedecido a Dios. Pero, así como Jonás fue arrojado a la tormenta, al agua embravecida,
Jesús fue arrojado a la ira de Dios, hermanos. Y esa ira se calmó, hermanos. Esa ira se aplacó. Y se fue a lo profundo, hermanos. Se fue al Seol. Pero de ahí surgió. Estuvo 3 días y 3 noches, hermanos, en lo profundo. Porque el Señor murió. Y estuvo muerto, estuvo sepultado 3 días y 3 noches. Y después, hermanos, resucitó. ¿Se entiende la palabra, hermanos? Esa es la señal del profeta Jonás. Mientras esos hombres, hermanos, que descomponían la palabra, que torcían la fe, que no enseñaban lo que Dios quería, demandaban una señal para poder creer que Jesús es el Cristo, Jesús les dijo: hipócritas, solamente tienen que recordar al profeta Jonás, anunciándoles, hermanos, que Jesús iba a ir a ser arrojado a la ira de Dios, para calmar la ira de Dios sobre el pecador, y que muerto 3 días se iba a levantar resucitado, hermanos. ¿Se entiende cuál es la señal del profeta Jonás? Amén. Bien, hermanos. Vamos a continuar con el pasaje, hermanos, de Mateo 16. Vean, hermanos, versículo 13. Ya estamos ahí, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ¿qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, hermanos. Vea el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Versículo 21, hermanos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. ¿Sí? Hermanos, estos hombres le preguntan, más bien van y le tienten y le dicen: danos una señal para creer. Jesús les dice: hipócritas, saben todas las señales, solo acuérdense de la señal del profeta Jonás. Se van, hermanos, cruzan en la barca, llegan del otro lado y Jesús les dice: guárdense, a sus discípulos les dice: guárdense de lo que esos hombres enseñan, guárdense de esos hombres. Y después, hermanos, ¿qué dice aquí en el pasaje? Le preguntó a ellos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pregunta esto Jesús? Por el tipo de enseñanza que había en el pueblo. Y efectivamente, hermanos, la enseñanza de los fariseos y de los saduceos dejaba al pueblo, hermanos, sin la fe correcta. Por eso unos creían, hermanos, que Jesús era Juan el Bautista. Por eso otros creían que él era Elías. Por eso creían que era Jeremías o que era alguno de los profetas. Porque la gente no tenía claridad de que Jesús es el Cristo. Aunque lo dice la ley, aunque lo dicen los salmos, aunque lo dicen los profetas, ellos, hermanos, no estaban bien enseñados. ¿Se entiende, hermanos? Y Jesús dice: bueno, el pueblo puede decir eso. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes son sus maestros. Pero ustedes, mis discípulos, ustedes que están conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice: tú eres el Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Tú eres el Cristo. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre. Hermanos, mientras los fariseos y saduceos pedían una señal del cielo, los que no pidieron una señal del cielo, hermanos, ¿qué recibieron? Revelación. Mientras los maestros y religiosos de ese tiempo pedían una señal del cielo para creer, Dios, hermanos, en su gracia y en su misericordia, le reveló a los discípulos de Jesús, le reveló a Pedro quién es Jesús, hermanos. ¿Se entiende, hermanos? Esos pedían una señal para creer, pero Pedro ya creía. No creía muy bien, no tenía mucha claridad, pero a Dios le pareció bien, hermanos, decirle: Jesús es el Cristo. A Pedro le fue revelado, hermanos. Entonces Jesús, versículo 21, Mateo 16, 21, comenzó, hermanos, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué es eso, hermanos? Sino la señal del profeta Jonás. Jesús les está diciendo, hermanos, bueno, ya que ustedes que saben que yo soy el Cristo, no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrirme la señal del profeta Jonás. Voy a ir a Jerusalén. Allá, esos hombres me van a matar. Allá me van a sepultar, pero al tercer día voy a resucitar. Esa es la señal del profeta Jonás, hermanos. ¿Se entiende la palabra, hermanos? Amén, hermanos. Necesitamos, hermanos, saber que toda la palabra nos enseña que Jesús es el Cristo, hermanos. Para eso nos fue dada esta palabra, hermanos. No, hermanos, para otra cosa. No para beneficiarnos, enriquecernos, no para lograr nuestros sueños, nuestras expectativas, no para ser mejor esposo, esposa, padre, madre. No, hermanos. La palabra nos fue dada, hermanos, para conocer que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje de la Biblia. Aunque Dios en su gran misericordia, hermanos, nos revela tanta sabiduría con la que podemos guiar nuestra vida con todo éxito, hermanos, el mensaje de la Biblia, hermanos, está centrado en que Jesús es el Cristo. Y si nosotros, hermanos, a través de la ley, de los salmos y de los profetas, no vemos que Jesús es el Cristo, hermanos, entonces nos estamos comiendo la levadura de los fariseos. Pero Dios, hermanos, nos ha revelado la señal del profeta Jonás. Nos ha revelado, hermanos, que Cristo vino y calmó su ira, la ira de Dios, hermanos, sobre el pecador, siendo arrojado a ella. Sobre el Señor Jesús, hermanos, cayó toda la ira de Dios. La ira que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre Jesús. Y Él, hermanos, al pagar por nuestro pecado, morir y resucitar, hermanos, nos enseña, hermanos, que Él es Dios. Nos enseña, hermanos, su salvación. Nos enseña, hermanos, para qué fue enviado. Nosotros, hermanos, que por gracia de Dios hemos recibido este mensaje, sabemos, hermanos, que la ley escrita por Moisés habló de Jesús, que los salmos escritos por diversos salmistas hablaron de Jesús, que los diversos profetas que Dios levantó, hermanos, hablaron acerca de Jesús. Hermanos, no necesitamos pedir una señal del cielo, no necesitamos pedir nuevas revelaciones, no necesitamos, hermanos, andar haciendo tantas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús ya nos enseñó la señal de Jonás, hermanos. Y eso es suficiente, hermanos, para poder creer. Eso es suficiente, hermanos, para entender la obra de salvación. Él vino a morir en mi lugar, vino a morir en tu lugar, hermanos. En lugar, hermanos,
de que esa ira, esa gran tempestad cayera sobre nosotros y rompiera la barca, hermanos, rompiera el barco, destruyera esta humanidad en el mundo, hermanos. Una persona, hermanos, fue sacrificada para que los demás tuviéramos vida. Esa es la señal de Jonás, hermanos. Jesús fue a lo profundo, murió de veras, pero resucitó al tercer día, hermanos. Entonces, hermanos, guardémonos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que descomponen la palabra, que nos llevan a no tener fe en ella, que nos hacen orgullosos, vanidosos, engreídos, soberbios, hermanos. Y centrémonos en lo que esta palabra bendita dice, hermanos. Y esta palabra nos fue dada para creer que Jesús es el Cristo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, cuando usted lea esta parte, recuerde, hermanos, que Dios nos ha revelado quién es Jesús. Dios nos ha dado, hermanos, el conocimiento, la fe verdadera, la fe fundada en las Escrituras, porque todas las Escrituras hablan de Jesús. ¿Alguien que lea Juan, por favor? Juan capítulo 5, del versículo 37 al 40, hermanos. Lo voy a poner por acá. Juan 5, del 37 al 40. Amén. Mi Padre me ha enviado y Él también habla bien de mí. Lo que pasa es que ustedes nunca lo han oído hablar, ni lo han visto cara a cara. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí, que he sido enviado por Él. Ustedes esperan la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Amén. Jesús le está diciendo a los judíos, a esas mismas personas, ustedes no han creído en el testimonio que mi Padre ha dado de mí. ¿Cuál es el testimonio que el Padre dio acerca de Jesús? Hermanos, cada una de las Escrituras es el testimonio de Dios acerca de Jesús. Y si los judíos no creyeron, hermanos, en el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, no iban a creer en las palabras de Jesús y no iban a creer en las obras de Jesús. Por eso Jesús les dijo, ustedes piensan que aquí en las Escrituras tienen la vida eterna, pero yo les tengo una noticia, esas Escrituras hablan de mí. Y lo incongruente de ustedes es que no quieren venir a mí para que yo les dé esa vida que tanto buscan. ¿Se dan cuenta, hermanos? La gente estaba diciendo sí, las Escrituras, y estaban estudiando las Escrituras y esperaban a un Mesías, pero el Mesías ya había venido y no lo veían, no lo podían reconocer. Querían la vida eterna, pero no venían a Jesús para que les diera vida eterna, porque las Escrituras hablan de Él. Por eso para Jesús ellos eran unos hipócritas, porque sabían la palabra, pero no podían tener fe en que Jesús es el Cristo. Hermanos, vean lo que dice Lucas 24, hermanos, por favor, alguien que lo lea. Lucas 24, del 25 al 27, hermanos. Amén. Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Amén, hermanos. Vean cómo Jesús les dice, me tenía que pasar la señal del profeta Jonás. Tenía que yo ir a padecer, morir y resucitar. No pueden ser tan lentos para no creer. No pueden tener ese corazón incrédulo.
Y entonces Jesús les tiene que enseñar a estos discípulos todo lo que la palabra dice de Él, hermanos, comenzando desde Moisés y en todos los profetas. Hermanos, hoy vamos a cerrar esto, hermanos. Pónganse en pie, por favor, hermanos. No sé si me tardé mucho, hermanos. No quiero que se vean. Poquito mucho. Tomen a un hermano ahí a un lado, hermanos, y vamos a orar. Tomen a un hermano ahí junto a ustedes y vamos a orar, hermanos. Que la levadura que hoy hay en este mundo, hermanos, no nos desvíe de la fe que Dios nos ha dado. Que la levadura, hermanos, de tantas cosas que ocurren, no nos desvíe, hermanos, de nuestro propósito. Que esa levadura, hermanos, que se ha infiltrado en las escuelas, en los gobiernos, en las familias, aún, hermanos, en las iglesias, no nos desvíen, hermanos, del propósito de Dios. Nuestra fe, hermanos, la fe que Dios nos ha dado, está centrada en Cristo, hermanos, en su obra, en su persona. Entonces vamos a orar, hermanos, que Dios nos revele, hermanos, día a día su palabra a nuestro corazón, y hagamos a un lado toda la levadura, hermanos, que el mundo arroja a nuestros corazones, que el mundo arroja a nuestras mentes. Hermanos, es terrible ver, hermanos, cómo la gente se pierde en esas festividades de los días de muertos, del Halloween, de la Navidad, que no está centrada en Cristo. Es terrible ver, hermanos, cómo la gente, hermanos, confunde la Pascua con un conejo y con unos huevos, hermanos. Es levadura, hermanos. Eso descompone, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Entonces Dios, hermanos, haga en nosotros la obra y revela a nuestros corazones, hermanos, la fe verdadera. Y que a través de la palabra, hermanos, la cual toda habla de Cristo, lleve nuestros corazones a solo creer en Cristo, hermanos. Oremos, hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tú traigas claridad a nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Permítenos, Señor, tener tu palabra, Señor, como la máxima autoridad, Señor, en la iglesia. Permítenos saber, Señor, que tú has dado, Señor, tu palabra para que conozcamos a nuestro Salvador. Que toda ella habla de Cristo, que toda ella, Señor, se cumple en Jesús. Padre, permítenos creer que Jesús es el Cristo y esa es tu voluntad. Ayuda, Padre, a que nosotros podamos cumplir tu propósito, Señor, cada día. Creer, Señor, bíblicamente, creer justamente lo que tú has dado. Creer, Señor, con el propósito, la misión que tú nos encargaste. Permite, Señor, que mis hermanos, Señor, puedan creer que Jesús es el Cristo y que su fe esté basada en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar la levadura del mundo. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de toda enseñanza podrida, de toda enseñanza que nos aleja de ti, de toda enseñanza que nos pierde, que nos extravía y que nos quita la fe, Señor, en ti. Permite, Padre, que nuestras vidas, Señor, sean movidas solo por lo que tú dices. Permite, Padre, que tu palabra se grabe en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que caigan de nosotros todo ídolo, toda falsa idea, toda falsa doctrina sea rota, Padre, en el nombre de Jesús. Permítenos, Padre, ver tu palabra, ver tu voluntad. Ayúdanos a recibir esta fe. Ayúdanos a mantenerla, a aferrarnos a ella, Señor. Permite, Padre, que nuestros ojos solamente estén puestos en Cristo, porque Él, Señor, experimentó la señal de Jonás. Él fue muerto por cada uno de nosotros, pagando por nuestro pecado, Señor. Estando muerto, Señor, resucitó, porque ese es el plan, Señor. Nosotros, muertos al pecado, un día resucitaremos, Señor, porque Cristo lo hizo. Eso es lo que nos espera a nosotros.
Permítanos, Padre, entender el maravilloso y glorioso plan, Señor, que tú has revelado en Cristo Jesús. Ayuda, Padre, a que nuestros hermanos, Señor, se aferren a tu palabra. Pueden dejar las demás cosas a un lado, Señor. Y que tu palabra, Señor, produzca en nosotros fe verdadera, un nuevo corazón, Señor, una mentalidad diferente, Señor. Y que seas tú el que importe, que seas tú, Señor, nuestra prioridad, que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén.